Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues buenos días a todos, buenos días a aquellos que se están conectando. También muy buen día a todos aquellos que están viendo la clase algunas horas después. Sabemos que algunos todavía trabajan hoy sábado. Es una bendición, hoy sábado 12 de diciembre del 2020. Bueno, pues estamos en una clase más de nuestro estudio de matrimonios, un curso básico que está recordando muchos principios a muchos de ustedes, lo sé, y algunos otros reafirmándolos, otros aún conociéndolos por primera vez, aunque tienen muchos años en una iglesia. Es una bendición, hermanos, entonces estar viendo este estudio, estudiándolo juntos, junto con ustedes. Y bueno, estamos viendo el tema, el gozo de servir al otro. Esa es la segunda parte. Muchos conocen este tema como los deberes en el matrimonio, los deberes del matrimonio. Vimos en Efesios capítulo 5, a partir del versículo 21, los conceptos de liderazgo y sumisión y cómo se aplican al matrimonio. Vimos ahí en Efesios 5, a partir del versículo 22, cómo es la sumisión de la mujer. Y más adelante, cómo es el liderazgo del varón en el hogar, en el matrimonio. Y comenzamos a ver, bueno, pues, cómo esta palabra deber muchas veces se siente como una obligación, se siente un peso al realizar, como una tarea que decíamos se le daba a una persona que no le gusta hacer dicha actividad, una tarea. Veíamos el ejemplo de los jóvenes, cómo a veces les es pesado el poder hacer alguna actividad, tarea en el hogar. Veíamos que la Biblia nos enseña a buscar gozarnos cuando servimos al otro, en particular a nuestro cónyuge, a la persona que amamos, a la persona que Dios ha puesto en nuestra vida y hemos elegido pasar el resto de nuestros días hasta que la muerte nos separe. Y veíamos que entramos ya de lleno a los deberes en el matrimonio y veíamos en primer lugar los deberes del esposo. Recordando rápidamente, veíamos que un esposo debe modelar el amor de Cristo por su iglesia, ¿lo recuerda? Teníamos como pasajes base o como referencias bíblicas Isaías 54:5, Jeremías 31:32 y recordamos Efesios 5:23. Decíamos que el esposo debe modelar ese amor de Cristo por la iglesia como una persona enseña, presume, modela algo que quiere mostrar, más allá de que se quiera vender, ¿verdad? Como es la ropa y se modela, como lo es algún teléfono y se muestra. Aquí es enseñar y mostrar el amor que Cristo tiene por la iglesia y cómo se entregó por ella y cómo hoy su amor sigue fiel y permanente. Y ese es el primero de los deberes que cualquier esposo tiene para con su esposa. En segundo lugar, vimos que un esposo debe lavar a su esposa en la palabra y la referencia bíblica es Efesios 5:26. Vemos que así como Cristo lavó a su esposa a través de su sacrificio en la cruz, la dejó limpia, que esto es a todos nosotros, así los esposos tienen el deber de consistentemente liderar a su esposa en la palabra. Y recuerde, esto debe ser un gozo, el servir a su esposa de esta manera, el poder procurar que la palabra nunca falte, el procurar que la palabra esté siempre pendiente de que su esposa pueda estar leyendo con ella. No tanto que la esposa lo haga en lo individual. Decíamos hace 8 días que cada persona tiene su propia responsabilidad delante de Dios, pero en cuestión del matrimonio, el esposo tiene este enorme privilegio y a la vez responsabilidad, porque un día le va a dar cuentas a Dios
de cómo procuró cuidar a su esposa. Y entonces decíamos que era bueno, espero que algunos lo hayan practicado, que era bueno que comenzaran a leer juntos, que comenzaran a tener una rutina regular de orar también de una manera en que lo puedan hacer ambos, que puedan tener el hábito de leer un libro juntos, memorizar las escrituras juntos. Y es siempre, escucha hermano, el esposo quien debe buscar responder, por ejemplo, a cada pregunta que su esposa haga acerca de la fe. Y es el esposo también quien debe tomar la iniciativa y de asegurarse que estas sus cosas que acabo de mencionar sucedan en el hogar. No como un deber que usted, esposo, refleja como un espejo y que lo pone como una obligación en el hogar, sino que sea un gozo que usted reciba este mandamiento de parte de Dios, esta tarea, esta encomienda, y usted se goce en hacerla y que se note cuando lo pide en su casa. Que se note que usted es el primero que lo disfruta. Y no que su esposa, incluso los hijos, cuando usted tome ese tiempo y diga vamos a leer, usted lo haga de mala manera solo por cumplir. Porque de esa misma manera es como van a responder los hijos y su esposa, sobre todo. O que cuando usted vea que se les dificulta hacerlo a ellos, usted tenga compasión, tenga esa empatía de saber que muchas veces no todos estamos listos como uno lo puede estar, sino que a veces nos cuesta trabajo y a veces se puede iniciar ese tiempo de lectura con una oración. Pero es el esposo quien debe tomar la iniciativa. En tercer lugar, lo último que vimos hace 8 días es que el esposo debe sustentar y cuidar a su esposa. Sustentar es decir, decíamos que en griego significa llevar a la madurez en Cristo. Lo que dice Efesios 4:15. Es el marido el que debe de destacarse en su papel de discipular a su esposa, en cultivar una relación con Dios, ambos. Y nadie más en el planeta tiene esa enorme responsabilidad en un matrimonio que como la tiene el esposo sobre su esposa. Discipularla, encaminarla. La esposa, siendo emocional, tiende a afanarse porque estés bien alimentado, porque estés bien cuidado, y no solo tu marido, sino los hijos, y si no luego las personas de fuera. Y distraerse en esas necesidades que son básicas, pero que de repente la hacen encontrarse como Marta, ¿verdad? Afanada. Y es deber del esposo encaminarla. Es deber del esposo discipularla, animarla a que ella sea como María, a que escoja la mejor parte, sin que deje sus deberes y sus tareas, sino que las haga de mejor manera al procurar estar completa y llena en Cristo Jesús. Decíamos que también debe cuidar a su esposa, y esta palabra en griego significa mantener en calor, mantener en una temperatura de calor el hogar, en este caso a su esposa. Decíamos que muchos de los esposos luchan con horarios de trabajo fuera de control que les hacen descuidar a su esposa y tener un hogar frío, que descuidan a sus hijos y tienen de repente esposas e hijos fríos, que descuidados se deslizan y dirigen sus vidas hacia cosas que el mundo ofrece, sin que el marido esté pendiente, no tanto como un vigilante, sino como un protector. Decíamos que la imagen en la palabra en griego cuidar es como la gallina cuida sus polluelos. Mantiene antes del nacimiento los huevos a la temperatura perfecta para que ellos sigan madurando, creciendo, y el huevo de repente se convierta en un polluelo. De la misma manera, el esposo cuida y mantiene la temperatura correcta en su matrimonio para que no esté frío, la temperatura necesaria y correcta como padre para que sus hijos sigan madurando. Imagínese un hogar así. Ahora, en cuarto lugar, vamos a ver que un esposo, hermanos, debe proveer para su esposa.
Pero antes de comenzar a desarrollar esto, vamos a poner de una manera muy breve este tiempo en manos de Dios a través de una oración. Un esposo entonces debe proveer para su esposa. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por la enorme bendición que nos das de poder estar reunidos juntos, escuchando tu palabra. Gracias por los matrimonios, por las esposas o los esposos solos que te ofrendan este tiempo, Señor. Qué mejor sería que esta clase la estén viendo matrimonios juntos. Pero te ruego en el nombre de Jesús que bendigas, Señor, la vida de las esposas o los esposos que tal vez lo estén viendo sin su cónyuge. Bendice esos matrimonios, esa relación, y ayuda, Señor, a aquellos cónyuges que le dejan la responsabilidad al otro, a la otra, de solamente instruirse él o ella, de que tengan la misma carga en su corazón, Padre. Te lo ruego, Señor. Bendice este tiempo, bendice la vida de quien ha decidido honrarte a través de estudiar tu palabra, sobre todo con el propósito de ser un mejor cónyuge para tu gloria, para tu honra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, entonces ayúdeme por favor con su Biblia a buscar Génesis capítulo 3, versículos 17 al 19. Génesis 3, 17 al 19. Si usted recuerda, Génesis 3 está hablando de las consecuencias de la caída. Y ahí en Génesis 3, 17 al 19, Dios está hablando a la vida del esposo. Y vea, hermano, lo que Dios le dice al marido, al esposo, en este caso Adán. Dice Génesis 3, 17 al 19. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá. Pues ya estamos de vuelta, hermanos. Perdón por la inestabilidad, no depende de nosotros, es el internet que nos causa aquí problemas. Pero bueno, en caso de que se vuelva a cortar, usted no se preocupe, nos vamos a poner a grabar la clase en este momento y más tardecito la subiríamos. ¿Ok? Pero esperemos que ya no tengamos problemas, que podamos estar ya conectados sin ningún tipo de problema. Ya estuvimos revisando, al parecer son causas ajenas a la señal, el internet está bien, pero bueno, algo se está interponiendo ahí para que no podamos dar este tema. Acompáñenme por favor, vamos a darle lectura también a Éxodo capítulo 21 versículos 10 y 11. Éxodo capítulo 21 versículos 10 y 11. Dice el versículo 10: si tomare para él otra mujer, no disminuirá su alimento, ni su vestido, ni el deber conyugal. Y si ninguna de estas tres cosas hiciere, ella saldrá de gracia sin dinero. Aquí estamos hablando de las leyes sobre el matrimonio que Dios impuso, que Dios puso a los judíos, a su pueblo. Recuerde que toda la ley era para proteger a la mujer, aunque se pensara lo contrario. Dios había la tendencia del hombre por aprovecharse, por abusar de la mujer a causa del pecado. Y entonces Dios en la ley, no tenemos tiempo de verlo, pero todas las leyes que puso en relación al matrimonio, en relación al tener una esposa y desecharla como en ese tiempo lo hacían los hombres, siempre involucraba, hermanos, que Dios protegía a la mujer. Y aquí en este caso dice, si tomare para él otra mujer, fíjense cómo Dios cumplía el proteger a la mujer. No disminuirá de la otra, de la que era su esposa, ni su alimento, ni su vestido, ni el deber conyugal.
Y si ninguna de estas tres cosas hiciere, ella saldrá de gracia sin dinero. Sí, ahí estamos. Si se va la señal, hermanos, vuelva ahí a insistir. Entonces le decía que es como protección. El hombre tenía una responsabilidad y Dios impone ahí en Éxodo, a pesar de que ya no iba a vivir con ella, le iba a dejar una responsabilidad al hombre para seguir proveyendo las necesidades de la mujer que él había repudiado, que él había tomado la decisión de repudiar, salvo por causas que más adelante se explican. Si vemos en el Nuevo Testamento, 1 Timoteo 5:8 es un pasaje muy conocido por todos nosotros, pero si alguno no lo ha escuchado alguna vez, vamos a leerlo juntos. Es 1 Timoteo 5:8. 1 Timoteo, capítulo 5, versículo 8. Dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Esto es cuando Pablo habla a Timoteo de que enseñe los deberes que hay hacia los demás. Y aquí dice, si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, mayormente ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Fíjese a qué punto lo lleva. Es un pasaje muy conocido, pero dice que es peor que un incrédulo, peor que una persona no creyente. Entonces Dios tiene un énfasis porque el hombre sea un proveedor de su esposa. No solo en la parte espiritual y emocional, sino que el esposo, hermanos, es responsable del bienestar físico de su esposa. Y él tiene la mayor responsabilidad de proveer dinero para sus necesidades básicas: alimento, vestido y vivienda. Esas en la Biblia son las tres responsabilidades básicas, tanto para la esposa como para los hijos: alimento, vestido y vivienda. Hay una serie de pasajes también en el Antiguo Testamento que se refieren a la obligación que un hombre tiene de proveer para su esposa, como lo vimos en Éxodo 21, 10 y 11. No es que la mujer no pueda ayudar en el mantenimiento de la familia, no estamos diciendo esto. Aunque algunas corrientes cristianas lo enseñan de manera tajante, nosotros creemos que el punto es que si no hay comida en la mesa o cualquier otra necesidad básica, el hombre, hermanos, debe sentir la responsabilidad fundamental de asegurarse que puedan comer. Como dijo un autor, negar las necesidades básicas de su esposa es apostasía. Es una negación de Cristo, quien siempre alimenta a su novia, la iglesia. Por eso es que 1 Timoteo 5:8, reitero, dice, si alguno no provee para los suyos y mayormente a los de su casa, ha negado la fe. Ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Esto quiero aplicarlo hoy, esta mañana, a aquellos esposos. ¿Por qué leímos Génesis 3, 17 al 19? Porque necesitamos reconocer esta mañana y desde semanas anteriores que tenemos una tendencia a relajarnos, que tenemos la misma tendencia que las mujeres tienen a no someterse, a nosotros no esforzarnos. Lo acabamos de leer, hermanos, en Génesis 3, 17 al 19. Es exactamente la misma fuerza que tiene esa tendencia en el hombre para no esforzarse, para proveer en lo material, en lo emocional, en lo espiritual, que tiene la mujer para no sujetarse al esposo. Así que, marido, si tú esta mañana pudiste asentir en las clases pasadas, o hoy podrías asentir cuando yo digo qué difícil es para una mujer someterse a su marido, así de difícil es que tú puedas cumplir y ser un proveedor en lo material, en lo emocional y en lo espiritual al mismo nivel. Y siempre hay una tendencia. Decíamos que hay esposos que pudieran incluso irse al otro lado. He conocido casos en donde el esposo aboga que no trabaja porque está al servicio del Señor.
que necesita aprender la palabra, enseñar, para cuidar, para servirle al Señor, para ser el instrumento que va a salvar almas. Y no está mal el deseo, pero está descuidando la provisión material en su casa. Iba a dar el ejemplo natural, ¿verdad? De que los hombres se escapan, pero eso ya lo vimos en otro punto. Se escapan en el trabajo y ahí se fugan y trabajan 13, 15 horas y son ausentes de su hogar. Pero aquí es el otro extremo, hermanos. Son aquellos hombres que en el nombre o poniéndose la bandera de ser los ministros y que tienen un llamado, no trabajan. Les cuesta trabajo proveer en lo material, ser quienes estén al pendiente y sintiendo la responsabilidad que en su hogar no hay alimento. Pero ese es un deber y debería de ser una manera de servir a tu cónyuge para que ella se sienta amada, protegida, cuidada, sustentada y que no ella tenga esa responsabilidad. Como decimos, no estamos diciendo entonces que la mujer no trabaje, mientras no rompa su prioridad, que es su casa y si tiene hijos, sus hijos. Cada contexto en cada matrimonio es diferente. Entonces tendríamos que platicar con cada matrimonio para cuidar que la esposa, si es que está trabajando, no descuide su prioridad, que es su casa y sus hijos. Si eso no sucede, la mujer puede trabajar, como la mujer de Proverbios 31. Si usted se da cuenta, la mujer trabajaba, pero todo era en pos de su familia, de su esposo y de sus hijos. Y por eso se hablaba de ella bien, se hablaba bien de sus hijos, se hablaba bien de su propio marido. Eso es una bendición. Pero entonces podríamos aplicar esto a los jóvenes. Me estaban diciendo en la semana que hay jóvenes que están escuchando a veces que los papás les ponen estos estudios. Y es indispensable, papás, que ustedes puedan revisar si su hijo varón está desde este momento aprendiendo a que es un gozo servir a su futura esposa, a su mujer en lo material. Que tiene como responsabilidad eso y que tiene una tendencia a no esforzarse. A que si le dicen, oye, yo me puedo encargar de la provisión, le dice la mujer, para él es fácil, y él encantado. Para cualquier hombre sería lo mejor, aunque a veces el orgullo pudiera estorbar en que dijeran que no. Tal vez no lo harían, pero descuidarían las otras áreas en donde también son proveedores. Tenemos que tener mucho cuidado como varones en ser proveedores de nuestros hogares, en particular de nuestra esposa, porque por fruto natural vamos a proveer para los hijos. Siguiente deber, en quinto lugar, o siguiente responsabilidad. Un esposo debe proteger a su esposa. Un esposo debe proteger a su esposa. Acompáñenme a leer Efesios 5, 29. Efesios capítulo 5, versículo 29. Dice la palabra de Dios. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a su iglesia. Así que Cristo sustenta y cuida hasta hoy a su iglesia. Cristo siempre está al pendiente del cuidado y protección que le da a su iglesia. Supongamos que usted está, esposo, en la cama con su esposa y escucha un ruido bajo la casa, en la planta baja. ¿Quién necesitaría ir a verificar qué es lo que está pasando? Pues el esposo. ¿O qué tal si están caminando por la calle y un hombre intenta robarle y amenaza con hacerle daño? En ambos casos, el hombre necesita dar un paso hacia adelante y proteger a su esposa. Él necesita interponerse entre su esposa y la amenaza sin importar la forma que sea. Esto, hermano, no se trata de ser un hombre macho. Es un hombre que protege, pero protege porque el único que puede lastimar y dañar a la esposa es él.
sino que es su manera de mostrar honor hacia su esposa, de mostrarle su valor ante sus propios ojos. ¿Cuánto valor tengo yo para mi esposa? Que la cuido, la protejo. Un hombre, hermanos, entonces necesita tener un sentido interno de responsabilidad de proteger, porque él es el esposo y ella es la esposa. Simple y sencillamente por eso. Primera de Pedro 3:7. Primera de Pedro 3:7 dice: vosotros esposos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Así que un esposo tiene que tener un gozo por servir a su esposa en el modo de protegerla. Otras ilustraciones para esta situación es el famoso ejemplo. Yo sé que muchos tienen ya filtros de agua y no tienen ese problema, pero muchos otros hoy, aquí sobre todo en la Ciudad de México, tenemos que comprar los garrafones. Y a veces los garrafones hay que colocarlos en lugares especiales desde donde nos servimos el agua. Una manera de proteger a su esposa es que el esposo hace ese tipo de actividades, tareas con gozo, y se preocupa porque la esposa no lo haga. Se preocupa incluso antes de partir a trabajar de ver si el lugar donde se pone el agua está listo o si está a punto de cambiarse, para él antes de irse dejarlo listo. Es un ejemplo que quise poner, pero es en diferentes áreas en donde el esposo está pendiente de proteger a su esposa. Si va a salir y la esposa tiene también automóvil, el esposo tiene al punto ese automóvil porque sabe que en ese automóvil va la persona, después de Dios, más valiosa en esta tierra para él. Y está al pendiente de los frenos, de la mecánica del auto. De esa manera protege a su esposa. Y así pudiéramos seguir buscando ilustraciones y ejemplos. Pero esta es una responsabilidad que el esposo no debe ver como un deber y una obligación. Que sea la esposa la que le tengan que decir, y aunque se lo dijera, ¿me puedes descargar el garrafón de agua? Y nosotros hagamos caras. Y nosotros hagamos gestos. Desaprobemos. Ay, ¿cómo cargas otras cosas si el garrafón no lo quieres cargar? ¿No es cierto? Ahora sí eres la muy frágil. Y hasta usamos la Biblia para ser ásperos con ellas. Tenemos el deber y el gozo que veamos, claro, mi amor, te ayudo a esto. Pero eso solo lo puede hacer un hombre que está pegado a la palabra, tratando de agradar a su Señor, a Dios, y hacerlo todo para su gloria. Es ese hombre que está modelando el amor que Cristo tiene por su iglesia, y esta es una manera de hacerlo. Que los demás se den cuenta cómo se protege a la esposa. Un esposo debe pastorear a su esposa. Sería el siguiente deber, la siguiente manera de servir a su esposa. Génesis 2:24, hermanos. Génesis 2:24 dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Números 30, 6 al 16. Aquí vamos a leer un poco más. El libro de Números, capítulo 30, versículos 6 al 16. Escuche con atención lo que dice este pasaje del Antiguo Testamento. Números 30, versículos 6 al 16. Aquí se está hablando de la ley de los votos. Y escuche lo que dice Moisés aquí, o Dios a través de Moisés. Pero si fuere casada e hiciere votos, o pronunciare de sus labios cosa que obligue su alma, si su marido oyere, y cuando lo oyere callare a ello, los votos de ella serán firmes, y la obligación con que ligó su alma firme será. Pero si cuando su marido lo oyó le vedó, entonces el voto que ella hizo y lo que pronunció de sus labios con que ligó su alma será nulo y Jehová le perdonará. Vea, Jehová le perdonará. Pero todo voto de viuda o repudiada con que ligare su alma será firme.
si hubiera hecho voto en casa de su marido y hubiera ligado su alma con obligación de juramento, si su marido oyó y cayó a ello y no le vedó, entonces todos sus votos serán firmes y toda obligación con que hubiere ligado su alma será firme. Mas si su marido los anuló el día que los oyó, todo lo que salió de sus labios cuanto a sus votos y cuanto a la obligación de su alma será nulo. Su marido los anuló y Jehová la perdonará. Versículo 13. Todo voto y todo juramento obligándose a afligir el alma, su marido lo confirmará o su marido lo anulará. Pero si su marido callare a ello de día en día, entonces confirmó todos sus votos y todas las obligaciones que están sobre ella. Los confirmó por cuanto cayó a ello el día que lo oyó. Mas si los anulare después de haberlos oído, entonces él llevará el pecado de ella. Estas son las ordenanzas que Jehová mandó a Moisés entre el varón y su mujer y entre el padre y su hija durante su juventud en casa de su padre. Ahorita vamos a explicarlo, pero ayúdeme a leer Efesios 5:31. Efesios capítulo 5, versículo 31, que también ya leímos, hermanos, pero vamos a recordarlo. Efesios 5:31, que repite las palabras de Génesis 2:24. Por tanto, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Esto, hermanos, es básicamente esto de que un esposo debe pastorear a su esposa. Es una advertencia, una seria advertencia de parte de Dios con los versículos que acabamos de leer, de participar en la vida de su esposa. El matrimonio no es, como dice el mundo, la coexistencia de dos vidas independientes. Eso enseña el mundo. Somos dos individuos que coexisten, pero la Biblia dice que se funden, que son una sola carne, que lo que le afecta a uno le va a afectar al otro. Hoy el mundo está enseñando lo contrario a este principio y está enseñando que el matrimonio es la coexistencia entre dos individuos. Y aunque así es, hermanos, en cierta manera no podemos irnos al extremo, porque por eso suceden los divorcios. Por eso es que hay una guerra entre hombres y mujeres, por un malentendimiento que los lleva, en lugar de vivir en amor, unidad, los lleva a vivir en guerra continua, en desacuerdos continuos, en ver quién domina a quién. Un esposo debe aprender a guiar y pastorear a su esposa a través de la vida. Esta es la relación más importante de discipulado que tiene un hombre. No es que es con mis hijos, no, es con tu esposa. No es que tú administres la vida de tu esposa, no me estoy refiriendo a eso, sino a pastorearla. La implicación esta palabra tiene la implicación de que un marido va a variar la implicación en que el marido pueda estar al pendiente de la vida de su esposa de temporada en temporada en su matrimonio. Hay que estarla guiando en lo que hace. Hay que estarla sustentando. Ayudarla a decir, por ejemplo, cuándo debe decir que no, cuando es necesario. No que le imponga, sino que le guíe. Y esa es responsabilidad de nosotros los hombres, el bienestar de ella. No, y esto no debe ser, otra vez, hermanos, una carga, sino debemos de creer en realidad lo que dice la Escritura, de que somos una sola carne y que todo lo que a ella le aflija, lo que a ella le afecte, por implicación me va a afectar o me va a beneficiar a mí. Entonces, mientras ella esté espiritualmente, emocionalmente y físicamente bien cuidada, bien sustentada, alimentada, como un pastor hace con las ovejas, bien discipulada, bien metida en las cosas del Señor para que le ame, para que lo conozca más,
no para que sea discípula tuya, como muchos hombres hoy cristianos quieren hacerlo, sino para que sea una mujer que ame cada vez más a Dios y a su prójimo. Y ese prójimo, el primer prójimo es usted. Es importantísimo que sigamos reafirmando que el bienestar del hogar y en primer lugar el bienestar de uno como esposo siempre tiene y va relacionado al bienestar de mi esposa. Como ella se encuentre, así se va a encontrar mi vida y la vida de mis hijos, incluso la vida de los suegros. Aunque ya no viven, pero cuando se convive, la esposa atiende bien a los padres de quien sabe quien la pastorea, la discipula, la cuida, modela el amor de Cristo por la iglesia, le provee. Hasta los padres se dan cuenta que el esposo está cumpliendo con sus deberes. En penúltimo lugar, vamos a ver hoy que un esposo debe ser celoso de su esposa. No quiere decir esos celos enfermizos. Vea lo que dice Éxodo 34:14. Éxodo capítulo 34, versículo 14. Éxodo 34:14. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Acuérdense que hablamos de Dios Padre, Jehová, porque era el Dios que caminó, que se presentó, que guió al pueblo de Israel. Y siempre fue esa imagen del esposo siendo Dios y la esposa, el pueblo de Israel. Pero vea lo que dice, no te inclines a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Dios tiene un celo tenía un celo porque el pueblo de Israel no se inclinara, no se fuera tras otros dioses, le diera la espalda, le traicionara. Vea lo que dice 2 de Corintios 11:12 allá en el Nuevo Testamento. 2 de Corintios, si quiere solo anótelo. Yo se lo leo. 2 de Corintios 11, versículo 2. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Dice Pablo en el versículo 1, vea lo que dice el versículo 1. Ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme. Porque Pablo está hablando fuerte a esta iglesia carnal, a esta iglesia que tiene divisiones, que está buscando los mejores dones. Bueno, que es una iglesia que se parece mucho a veces a la vida de los hogares. Pero vea lo que dice Pablo, porque es celo o celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Es probablemente que esta frase, que un esposo debe ser celoso de su esposa, suena un poco extraño para nuestras respuestas modernas, ¿verdad? Y pudiéramos decir, no, eso es algo enfermo. Los celos son enfermos, son algo por lo que hoy mucha gente mata, por lo que hoy mucha gente agrede, golpea, por esos celos enfermizos. Pero este celo del que le estoy hablando es una idea pura y bíblica. Pero tendemos a asociar los celos con cosas negativas, ¿no es cierto? El celo negativo es ese egoísmo, es esa posesividad, así se dice la palabra, aún la violencia. En pocas palabras, hermanos, este tipo de celos es pecaminoso y no puede ser del celo que acabamos de leer. Tanto Dios, hablando de su pueblo Israel, dice, porque Dios celoso, un Dios celoso, no puede ser pecaminoso ese celo, porque Dios no peca. Por eso es que Pablo dice, pues os celo con celo de Dios, con el que no se peca, pero es un celo que se debe de tener. En contraste al celo pecaminoso. Ciertamente, hermanos, estas diferencias de manifestaciones de celos mezcladas con el pecado son las que se enseñan en el mundo. Pero ese no es el celo del que estamos hablando, ya que existen los celos piadosos, los cuales el Señor tiene justamente para con su pueblo, como lo acabamos de leer.
y que nosotros como esposos debemos tener por nuestras esposas. ¿Qué implica este tipo de celos? Implica protegerla sobre las cosas incorrectas. Protegerla sobre las cosas incorrectas. Por ejemplo, hermanos, un esposo piadoso dará seguimiento a la relación de su esposa con Dios. No para imponerle, sino para guiarle, para estar al pendiente, para decirle que es necesario que ella establezca una relación personal con Dios aparte de las que Él propone en casa. Que nota que no se está dando cuenta que ella está descuidando esa relación con Dios, que no la ve leer, que no la ve orar. Que le gustaría que ella reflejara esa relación con Dios, pero es un ruego y eso es un celo piadoso. También estar al pendiente de sus amistades, la manera en que usa su tiempo. Si ella está creciendo espiritualmente, no de una manera planificada ni egoísta, sino abierta y amorosa para servir a los demás, no para su propio ego o para su propia seguridad. Ese es el tipo de celo que debe tener un esposo. No es controlarla, no es manipularla, sino es tener un celo por las cosas que ella puede hacer para glorificar primeramente a Dios. Porque con toda esta lista que acabo de leer, es que proteja su fidelidad primeramente a Cristo y después hacia Él. Eso es de lo que se habla, que el esposo debe proteger la fidelidad de su esposa primeramente hacia Cristo y después hacia Él. ¿Para qué? Para protegerla de la tentación, para protegerla también del desánimo. Si usted ve a una esposa desanimada en cuanto a las cosas espirituales, necesita a ese esposo que pueda animarla, que pueda celarla de manera piadosa para animarla a que no le dé la espalda a Dios, a que si aún hay problemas, carencias, circunstancias adversas, Dios no es el responsable muchas veces de eso, sino el propio pecado del hombre. Hermanos, Dios se caracteriza por relacionarse con su pueblo de esta manera. Y la verdad es que en algunas circunstancias sería pecado para un esposo no ser celoso. Sería una forma de negligencia. Recuerde, usted no puede proteger a su esposa a menos que usted esté comprometido con su vida y con pastorearla a través de los muchos obstáculos de la vida. Vean lo que dice, por ejemplo, Éxodo 34, 13 y 14. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas. Cortaréis sus imágenes de acera porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Entonces, tenemos que hacer cosas para proteger a nuestra esposa y esa es una manera correcta de celarla. Repito, el ver que nuestra esposa se esté desviando, esté descuidando su relación con Dios, esté teniendo amistades que la estén desviando de su relación con Cristo, tenga afanes propios, personales, egoístas, para su propio ego, decíamos, y que el esposo se dé cuenta. Y que por cosas que le convienen para manipularla, para usarla, para él mismo pecar, para no cumplir con sus funciones, calle y no le diga nada, esto es pecado. No manifestar celos piadosos para apartar, para rogar que se aparte a nuestra esposa y quedarnos callados es pecado. Y es pecado porque esa negligencia y ese silencio trae propósitos egoístas. Esos famosos acuerdos secretos, ocultos, silenciosos. Es esa famosa frase de yo no te digo nada para que tú tampoco me digas nada. No te metas conmigo, no me meto contigo. Y tú, varón, eres responsable de esto. Si tú no celas a tu esposa, si te das cuenta esta mañana que no la has celado piadosamente, procurando su bienestar, su cuidado, previniendo que ella se pueda desviar, hoy tendrías que pedirle perdón a Dios.
Por último, hermanos, un esposo debe satisfacer las necesidades sexuales de su esposa de forma gozosa. Éxodo 21:10, si me acompaña a leerlo, dice de la siguiente manera. Éxodo 21:10. Si tomare para él otra mujer, no disminuirá su alimento, ni su vestido, ni el deber conyugal. Ni el deber conyugal. Fíjese que aquí hasta parece que Dios está promoviendo la poligamia. Pero en un sentido lo que quería era proteger a la esposa repudiada. Y aún para que ella no provocara adulterio, no provocara promiscuidad, que se fuera con no uno, sino más hombres, el esposo que la había repudiado y que ya estaba con otra mujer, debía cumplir hasta con la relación conyugal, porque ella se mantenía en su hogar. Ella no había tomado la decisión de retirarse de su hogar. Eso no aplica en el Nuevo Testamento. Vea lo que dice 1 Corintios 7, 3 y 4. Es un pasaje también que muchos de ustedes conocen. Qué fácil fuera para hoy, ¿verdad? Me voy, pero escuche, muchos matrimonios viven de esta manera. Muchos matrimonios que deciden separarse porque el esposo cometió adulterio, por ejemplo. Es más, no solo cometió adulterio, ya se fue con otra persona. Pero regresa a casa con el pretexto de ver a los hijos y sigue teniendo relaciones con su ex esposa, o aunque no se haya divorciado. Y entonces él felizmente está con 2 mujeres. Y esto a veces hasta en los círculos cristianos se ve y lo permiten los pastores, hermanos. 1 Corintios 7, cuando se habla de 1 Corintios 7, versículos 3 y 4. Mucha franqueza tengo con vosotros. Estoy leyendo segunda. 1 Corintios 7, hablando de los problemas en el matrimonio. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer. 1 Corintios 7, 4. Este pasaje de 1 Corintios, hermano, indica que su cuerpo ya no es de usted, sino también de ella, y viceversa. Pero ahorita estamos hablando del esposo. Ella tiene la autoridad sobre él. Está para ser usado para su beneficio, para su placer, para su edificación. Esto significa entonces satisfacer sus necesidades sexuales. Repito, esto significa satisfacer sus necesidades sexuales. Escuche lo siguiente, no solo tener relaciones sexuales con ella. Incluso podríamos inferir del pasaje de 1 Corintios 7, por orden de los mandatos, que el esposo satisface las necesidades sexuales de su esposa, necesita tener prioridad sobre la satisfacción por parte de ella de las necesidades de él. Ve hasta dónde nos lleva. Antes de satisfacer las propias, yo tengo el deseo, el interés, el gozo de satisfacer las necesidades de ella. Tenemos que comunicarnos con ella sobre cuáles son sus necesidades y la manera en que le gustaría que fueran cumplidas. No debemos asumir que ya sabemos. Más bien debemos complacerla bajo sus condiciones y no en las nuestras, que es lo que regularmente pasa. Lo vamos a ver más adelante. Pero si tuviéramos que ver de manera general, de manera muy breve, este es un deber que no se debe ver como obligación, sino como una manera de servir a mi cónyuge. Ya que, ¿qué implica? Que tal vez en el contexto del matrimonio puede significar tener sexo placentero para ella físicamente, no siendo el marido un amante egoísta. Pero también significaría cumplir esas necesidades que al momento de la relación sexual con ella hay que cuidarla, amarla, desarrollar la intimidad con ella mucho antes de lo que la mayoría de los hombres considerarían como un encuentro sexual.
La intimidad sexual es relacional para las mujeres y comienza mucho antes de que las luces de la habitación se apaguen. En vista de ello, escuche la siguiente frase, varón. Tenemos que tocar su mente y corazón antes de tocar su cuerpo. Repito, tenemos que tocar su mente y corazón antes de tocar su cuerpo. Y no debe de tomar a la ligera este deber como esposo. Parecería, hermanos, que esto es algo muy íntimo y lo es entre cada matrimonio. Pero a veces en esta área de las relaciones sexuales, el hombre no está cumpliendo. Tenemos esa tendencia a cumplir nuestros deseos egoístas y carnales, sin procurar y tener el gozo de satisfacer las necesidades primarias de mi esposa. Y eso también se enseña a los hijos. Se enseña a cuidar, a procurar, ver con amor, ágape al sexo opuesto y luchar por lo que el mundo quiere influenciar a los hijos, a satisfacer sus propias necesidades sexuales. A mí me encantó esta frase de tenemos que tocar su mente y corazón antes de tocar su cuerpo. Muchos hombres, aún cristianos y creyentes, hacen lo contrario. Y se enojan. Y mencionan este versículo de 1 Corintios 7. No te debes de negar. Es mi cuerpo. Tu cuerpo me pertenece ahora. Y es bíblico, pero no en el contexto debido. Porque no toca su mente y su corazón previo a tocar su cuerpo. Se utiliza la vulgaridad, se utiliza el doble sentido. Y esto lo veo en hombres cristianos. Oye, pero ¿por qué lo ves si es íntimo? Porque a veces ya rebasa la línea. Y ya en una relación más cercana, de amistad, de comida, de comunión, te das cuenta cómo el hombre trata a su esposa. Aquel hombre que está viendo fuera de su hogar, en el trabajo, en la calle, a otras mujeres y busca satisfacer esas necesidades que él mismo provocó fuera de la casa, adulterando, como dice Jesús, deseando otras mujeres y viniendo a su hogar a querer utilizar a su esposa. Y nunca procurar satisfacer las necesidades de su esposa y no solamente tener relaciones sexuales, que hay gran diferencia. 8 deberes, hermanos, que debemos de tener en consideración todos los varones. Tenemos que recordar, para poder terminar orando, que un esposo, entonces, debe modelar el amor de Cristo por la iglesia. Que un esposo debe lavar a su esposa en la palabra. Que un esposo debe sustentar y cuidar continuamente a su esposa. Que un esposo debe proveer materialmente para su esposa. Que un esposo debe proteger a su esposa. Y ya vimos de qué manera. Que un esposo debe pastorear. Que un esposo debe ser celoso de su esposa. Y ya vimos en qué sentido. Que un esposo, por último, debe satisfacer las necesidades sexuales de su esposa. Varón, ¿cuáles de estas tú cumples actualmente en tu matrimonio? Profundizando solo un poquito en cada una de ellas. Jovencito, ¿te das cuenta por qué te hace falta procurar ser instruido por la palabra de Dios y estar listo para proveer de esto a tu cónyuge? Esto no se provee en el noviazgo, El noviazgo es porque ya estás listo y preparado.
Nada de que tienes 15 y bueno, pues voy a probar. Cuando ni siquiera a veces tienes para la provisión, para la salida al cine. Recuerda, el noviazgo es la preparación para el matrimonio. Y tiene sus cualidades específicas. ¿Nos estás viendo? Mujer, este es el esposo que tú debes de buscar, provea. No debes engañarte. Y debes de buscar un varón así. Y si ya estás en una relación, busca. No manipules, no obligues al esposo. Bueno, en este caso al futuro esposo. Al novio o al varón que tal vez te gusta físicamente. Sino no de manera perfecta, porque ninguno lo hemos logrado. Pero si procura practicar estos deberes. Jovencita, soltera, este es el marido que debes de buscar. Repito, no que practique de manera perfecta estas cosas, pero que luche, que desee hacer esto primeramente por Dios y después por ti. Si de plano ves que piensa siempre en sí mismo, que en las salidas al café, estas cosas, pero ni las practica, ni te procura, ni te cuida, aléjate de él. Aléjate de él. Pero varón, joven o soltero, aquí está la tarea. Aquí está lo que tú deberías comenzar a experimentar y vivir. Repásalos. Nosotros cuando hicimos este curso aquí en la casa con algunos otros matrimonios, hicimos hasta examen para que no se nos olvidara. Pero es la manera en que te pido que reafirmes, que repitas este video, que anotes y que veas a la luz de la palabra de Dios, siendo sincero contigo mismo si lo cumples. Y esposos, esposa, ora para que tu marido pueda ser instruido de esta manera. Sea la gracia de Dios quien lo lleve a experimentar y practicar cada vez más estos deberes, como un servicio a ti, con gozo. Marido, revisa genuinamente, sé honesto. Yo creo que ninguno de nosotros alcanza a manera de perfección y sin conformarnos estos deberes. Pero gracias a Dios que estás escuchando y espero que el Espíritu Santo obre en ti para que reafirmes y esta semana tú practiques estos deberes con tu esposa. Primeramente, queriendo agradar a Dios. Queriendo agradar a Dios. Son 8 para 8 días comenzando a partir de hoy. Te dejo un deber para cada día. Varón, varón de Dios, que sé que te vas a esforzar por vivirlo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por la gran bendición que nos das de poder ver estos roles, funciones, deberes, específicamente para nosotros los varones. Reconocemos, Padre, que no los vivimos a la perfección. Y te damos gracias por recordarnos. Te damos la gloria y la honra, Señor, por alertarnos a vivirlos. Ayúdanos, Espíritu Santo. Aquí estamos, Señor, derrotados, arrepentidos, por ver, Señor, cómo la lucha que tenemos por nuestra comodidad como varones, por no esforzarnos, muchas veces nos domina y nos desviamos de estos deberes. Nos desviamos de servir a nuestro cónyuge para servirles con estas actividades y tareas, con estas responsabilidades que tú nos has dejado, Padre. Perdónanos y ayúdanos. Gracias, Señor, por la disposición que pones en nuestro corazón, ese deseo por vivirlas. Danos la fuerza para que vivamos cada uno de estos deberes, uno cada día de esta semana. Y al finalizar, Señor, y antes de comenzar el próximo sábado la siguiente clase, analicemos y revisemos en oración contigo cuántos de estos deberes cumplimos y practicamos en estos días. Te lo pedimos, Señor, ayúdanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos, pues estamos al pendiente.
Todavía vamos a tener nosotros clase, vamos a tratar de no parar, aunque haya vacaciones, y por ahí 1 o 2 semanas para entre el 25 y la primera semana de enero, pero ya les iremos avisando. Mientras tanto, usted aliméntese, usted siga viendo estos estudios y siga alimentándose. Tenemos tarea, varones, tratemos de practicarla. Nos vemos la próxima clase.